Yo quisiera, como tengo poco tiempo, empezar con una reflexión de inmediato, que es este tema de que acaba de surgir, ¿no? El dato de Coneval sobre el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, que subió, ¿no? A nivel nacional tenemos que de 35 en el trimestre del año pasado respecto al trimestre de subió a 39, en donde evidentemente los más afectados es la pobreza laboral rural. Esto nos hace reflexionar la crisis en la que estamos viviendo, en la cantidad de personas que están viviendo en el hambre, la poca posibilidad que tenemos. La pandemia nos ha puesto también en una situación muy particular y muy complicada. No me meteré tampoco a hacer un diagnóstico a fondo de todo ello, porque todos lo hemos vivido, todos lo hemos estado viendo, pero sí nos pone un reto muy importante. Esto me lleva a la reflexión, me puse a ver de nuevo y a disfrutar también este mensaje que nos dio el Papa Francisco en un videomensaje, justamente en el evento de la economía de Francisco en Asís, y que nos dejó un reto muy importante. Queremos que las cosas sean diferentes, y si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? En la empresa estamos muy acostumbrados a decir, queremos resultados distintos, hagamos cosas distintas. Y el Papa nos pone ese reto, justo en el video nos dice, tenemos que seguir haciendo, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, no podemos caer en los mismos esquemas de antes, y por lo mismo tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que cambiar de paradigma. Y en ese sentido el Papa nos pone a abordar la situación que estamos viviendo en tres ámbitos que me parece que es muy importante que entendamos. Uno es la vocación, ¿no? Esta vocación a la que estamos llamados como misioneros, pero cada uno en sus diferentes ámbitos cambiando el paradigma y sabiendo en esta vocación la labor que tenemos que hacer. Particularmente desde la perspectiva de los empresarios nos queda muy claro que una de nuestras principales vocaciones no es la rentabilidad, que es una de las cosas que nos pide el Papa que cambiemos. Ese paradigma de la rentabilidad, ese paradigma de la eficiencia, y es una de las propuestas que está aquí en la mesa por parte nuestra, es el paradigma del empleo. Me parece que es un reto enorme que pongo en la mesa desde la perspectiva. Creo que el empleo debe ser nuestra meta, y un empleo digno, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Por otro lado, también el Papa nos habla de cultura. Para que haya una cultura y para que haya ese cambio de paradigma, se debe devolver cultura. Y en ese sentido, tenemos que estar hablando en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos de ese cambio de paradigma. Y en el caso muy particular de los empresarios, me parece que para hacer cultura en los diferentes foros en los que nos encontremos, y por eso hago el planteamiento en este mismo foro, de hablar del empleo como uno de los principales objetivos. Imaginemos por un momento que logramos empleo digno para cada una de las personas. Evidentemente hay un concepto, y que no me voy a meter a fondo, pero también de empleabilidad. A veces necesitamos apoyar en ese sentido. Y en la perspectiva de las elecciones tenemos que darnos cuenta y tenemos que pensar y reflexionar muy bien qué nos va a ayudar a desarrollar y a buscar ese objetivo. Y finalmente, también el Papa Francisco en ese mismo video nos dice, en su peculiar siempre forma de hablar, en donde nos pone palabras que tienen una profundidad, un pacto, ¿no? El pacto de Asís. Y el pacto de Asís que nos habla de lo que podemos hacer hacia adelante. Pero todo este asunto, ¿cómo se puede lograr ese cambio de paradigma? ¿Qué es el cambio de paradigma? Pues que estaríamos buscando como la lámpara de Diógenes, ¿no? Es decir, buscando ese equilibrio tan delicado entre rentabilidad, utilidad y empleo digno. Fernando, tú que planteaste este asunto, me gustaría muchísimo empezar contigo. Gracias, Jaime. Pues mira, yo creo que sí es un tema importante. Y por supuesto que a más de un empresario me va a decir, oye, cuidado con eso, porque no debemos de perder de vista los márgenes y las utilidades. Pero yo creo que sí, el llamado del Papa está muy claro. Hay que cambiar ese paradigma y hay que hacer un esfuerzo. Y hay que iniciar procesos. Al Papa habla de iniciar procesos. Y justo la idea es iniciar procesos para pensar de manera diferente. ¿Qué me imagino? Imagínate lo que hace una familia grande cuando tiene hijos, ¿no? El papá, ¿no? Que se esfuerza,
con cada uno de los diferentes hijos y va haciendo todo lo que puede y lo que está a su alcance para tener más ingresos, ¿no? Se inventa maneras de trabajar, es más creativo, y mientras más hijos está demostrado que, y no estoy diciendo que todos tengan más hijos, y ni mucho menos, el tema es que el pensar en el otro te obliga a ser creativo y a hacer cosas diferentes. Y ese es el reto que tenemos también como empresarios, ¿no? Si nosotros pensamos en dar empleo, tenemos que buscar, y vamos a buscar la manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Por supuesto, y el reto también es que tenemos que buscar tener utilidades para poder reinvertirlas, para poder crecer. Pero puedes crecer en la medida que también tienes más empleados y puedes ofrecer mejores productos y servicios. Yo creo que hay que iniciar los procesos, hay que iniciar este cambio de paradigma y nosotros lo ponemos en la mesa, lo pongo en la mesa como para ir enriqueciendo en esta economía de Francisco en la que nos pidió hacer cosas diferentes. Yo reflexionaría, hablaron de cómo conciliar de alguna forma también esto en el contexto de las elecciones, ¿no? Desde el poder, qué hacer y desde la sociedad civil y en mi caso particular, el planteamiento de la empresa. El reto que he puesto para que lo pongamos en proceso es el empleo. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar el paradigma de nuestras acciones en ese sentido? Y me gustaría reflexionar dos ámbitos que creo que vale la pena poner en la mente cuando ejerzamos nuestro voto. Hay dos alternativas de generar empleo. Tenemos a quienes pueden pensar que generar empleo desde el poder es lo importante. Pero yo lo que digo es que el empleo o la empleabilidad o las dádivas que se generan desde el poder, lo que llevan es al control de la sociedad. Por otro lado, ¿quiénes pueden generar también empleo? Pues los empresarios. Ahora, ¿qué necesitamos de nuestras autoridades? Necesitamos oportunidades de desarrollo y oportunidades para poder ser emprendedores. Y ese es el reto. Desde el poder lo que necesitamos es oportunidades para poder emprender. Y en esa medida, en la medida también de que los empresarios veamos esto como una vocación hacia el empleo, habrá más oportunidades de empleo. Pero el reto es el empleo. Y lo dejo ahí en la mesa.